Buenas, ¿cómo andan? Arrancamos Falta Uno. Gracias a todos por estar ahí. ¿Cómo va? ¿Cómo dice que le va a la gente? A la gentuza, a toda la gente justamente de Falta Uno. Ya arrancamos este día martes, que parece ser que se está por largar, no se sabe bien. Estamos en pleno noviembre y todavía sigue el frío. Si bien algunos aventurados... bueno, yo en particular ya desde inicio de septiembre o finales de agosto ya estaba con el ventilador prendido, ¿no? Pero porque es una cuestión de... Después con los años uno se da cuenta que dicen que son los famosos ruidos blancos. ¿Usted los conoce, Andresito? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Que yo, por ejemplo... Hay esos ruidos, eso se llaman ruidos blancos a esos que son ruidos, que no sé si el ventilador, por ejemplo. Claro, el ventilador, alguna frecuencia en la tele o algo que en particular, no sé, como que los adormece, por decir una manera, ¿no? Y yo en particular, a mí me causa que, bueno, yo no tengo ningún problema de tener el ventilador prendido toda la noche. Y prácticamente está prácticamente todo el día prendido. ¿Qué electrodoméstico está prendido? Yo, por ejemplo, tengo el ventilador y la computadora, por ejemplo. Son obviamente la heladera de calefón, ¿no? Pero es interesante. A mí el ventiladorcito... Ojo, el ventilador en nivel 1 o 2, ya cuando yo creo que el nivel 3 es porque ya hace calor bastante. Pero bueno, 094-929-717, se pueden comunicar con nosotros, como está ahí en pantalla. También saludamos a las personas que nos escuchan a través de la 91.5, la aplicación de Radio Zoe, que la pueden bajar de zoe.com.uy o también de la Play Store. Y estamos también en canal de YouTube de Falta 1 y también de Radio Zoe 91.5, que estamos subiendo todos los días, todos los programas, por lo menos los que salen en vivo, Zoe en la mañana, Misión Vida, Falta Uno y también Estación de Fe. Una programación pensada para ustedes, porque todavía hay esperanza para Montevideo. Bueno, vamos a contarles qué es lo que tenemos para el día de hoy. Les cuento por qué hoy... Uy, se me fue no tengo el celular. Bien. Les cuento por qué hoy tenemos, ¿saben qué? Psicología pueblerina, y les voy a contar cómo lo promocionamos en las redes sociales. Si nos siguen, sería genial que nos den su follow, que es la forma en cómo ustedes nos pueden seguir. Falta Uno Radio. Falta Uno Radio es la manera. Y, por ejemplo, hoy en Psicología Pueblerina con nuestra terapeuta Lilian Carabadosi, que ya está en línea. Ella está muy emocionada cada martes y se conecta 15 minutos antes, lo cual nos facilita mucho para poder chequear todo lo que respecta a la parte técnica. Pero ya está con nosotros y en unos 10 minutos ya vamos a estar con ella. Pero bueno, hoy... vamos a hacer un alerta urgente y la pregunta es si vivimos para el otro. Hoy en la columna de Psicología Pueblerina vamos a tocar una herida que duele y que silencia a muchos, que es la codependencia. A veces se confunde con el amar, y nuestra terapeuta nos va a ayudar a identificar si estamos poniendo las necesidades del otro por encima de las nuestras, si nuestro valor depende de lo que hacemos por los demás, y a veces si nos da pánico estar solos. Vamos a hablar de esto y de muchas otras cosas más. Obviamente el enfoque lo va a dar ella, porque es hora de poner límites y sanar. Y hablar de temas que quizás en otros lados no se habla. Y también eso es una cuestión no solamente de lo que con respecta a parejas, sino que la codependencia tiene también un trasfondo en la relación de padres a hijos, con mucho de lo que respecta a la relación con hijos en adicciones, por ejemplo. Y creo que esto va
si bien nos podemos enfocar para un lado, ahí tiene muchas aristas y es por eso es que nuestra terapeuta nos va a estar hablando, porque en verdad la codependencia necesita justamente límites y tiene una raíz, pero esto lo vamos a hablar por arriba. Obviamente, si ustedes necesitan saber más, primero escuchen estos 30 minutos que vamos a estar hablando con nuestra terapeuta y después obviamente se contactan con ella, porque son temas y de los que trae cada martes muy pero muy interesantes. Ya le dijimos entonces 094-929-717, déjenos sus opiniones si así usted lo desean. También lo pueden hacer, nos pueden seguir en www.soe.com.uy y ya vamos a estar hablando de algunos titulares que seguramente después de el segmento con nuestra terapeuta vamos a estar abordando. Nigeria responde al llamado de Trump para poner fin a la persecución de cristianos. Ojo, esto quizás no hay mucha prensa ni mucho marketing, pero está complicado en Nigeria con la persecución a cristianos en ese país. Que la otra vez, hablando de países en materia de estadísticas que más habían bajado la aplicación de la Biblia, de YouVersion o cualquier otra aplicación, Nigeria estaba también como uno de los primeros. O sea que a veces la gente o a veces aquellos que perpetúan estas persecuciones, lo único que hacen es justamente el efecto contrario, porque quieren exterminar a los cristianos por el motivo religioso, y lo único que hacen es multiplicarlos todavía. Mirá que hubo unos cuantos antes que vos que quisieron exterminar y así les fue, ¿no? Ellos quedaron en la historia y los cristianos siguen en pie de guerra y todavía siguen, y sigue siendo una de las religiones más con más adeptos en el mundo. Después, Frankie Muniz revela cómo la música cristiana transformó su vida y lo acercó a Dios. Estamos hablando del Pequeño Espía, así que bueno, ustedes lo pueden recordar. Después, más de 1.000 jóvenes se evangelizaron en la calle de Madrid durante Halloween. Miren, con algunas actividades. Está bueno poder salir en Halloween, más que nada, ahora ya está, ¿no? Pero sí hacer un contrapeso de lo que en verdad es el 31 de octubre, que es la víspera de Todos los Santos, y que no es casualidad que Martín Lutero haya puesto su 95 tesis y que de ahí se podría dar el inicio de lo que es la Reforma Protestante. No ser anti-Halloween, sino hacer eventos así para que la gente se entere, porque hay mucha gente que adopta alguna costumbre porque está de moda o algo, pero esto no es una moda. El 31 de octubre no fue una moda, es una convicción que pasan los años y pasa el siglo y pasan los siglos, está hablando de 5 siglos y aún sigue estando, Entonces nosotros como cristianos, en vez de estar dándole promoción a fiestas gratuitas, obviamente sí dan información, es lógico, pero no tanto anti-Halloween, sino es ser más pro Reforma Protestante, que en verdad nosotros los cristianos protestantes tenemos ese inicio, ¿no? Y también salvando las distancias, obviamente no es esa época, no son los mismos protestantes lo de ese siglo, ni los católicos de ese siglo. Hoy en día hay una hermandad con otros hermanos católicos que son muchas de las cosas más las que nos unen que las que nos pueden traer diferencias, y sabiendo que es un hito en la historia, porque sí o sí es un sismo, o fue un sismo que hasta el día de hoy sigue latiendo. Y bueno, felicitar a todas las personas que fueron al evento del Palacio Legislativo. Para mí, yo vi un par de informes en la televisión. Creo que el Canal 12 fue uno de los pocos que dijo que no es que eran centenares ni que éramos unos loquitos sueldos. Yo tengo algunos registros de personas que decían que había 5.000 personas. Así hayan sido 1.000 como pesimismo, como algo pesimista, es un montón. La verdad, para que este país juntar 1.500 personas es mucho, y la verdad que felices para que esto que venga para quedarse y para que cada 31 de octubre tengamos la oportunidad de estar
todos los cristianos juntos, de todas las denominaciones, y hacernos mostrando que estamos unidos en esta causa, y no necesitamos una ley para que el 31 de octubre sea el día de las iglesias evangélicas. Lo que sí, de tanto persistente que podemos ser, seguramente en algún momento salga, cosas que vamos a celebrar y que hay que seguir insistiendo, pero lo importante es que antes de la ley tenemos que estar nosotros unidos, y felicitamos a todas las personas que participaron. Un año pueden organizarlos uno, otro año puede organizarlo otro. Lo que no puede pasar es que el año que viene seamos menos. Tenemos que ir creciendo. Si este año tuvimos la sensación de meter 5.000 personas, el año que viene literalmente van a tener que cortar, porque claro, vos veías las fotos y no se veía quizás como que había tanta. ¿Por qué? Porque no se cortó. O sea, lo que era Avenida de las Leyes seguía habilitada. Pero claro, si hay muchísima más gente, estoy seguro que lo van a tener que cortar. Entonces, y bueno, a veces hay que doblegar el brazo del Estado, en este caso. Como decía, creo que era Pedro, que decía: juzguen ustedes si es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La verdad, estaría buenísimo que el año que viene superemos más de los 5.000 personas, y que, bueno, van a tener que hacer un evento, van a tener que, de improviso, van a tener que cortar las calles, porque vamos a llegar de todos lados, sino no solamente de Montevideo, Así que bueno, nos vamos a ir a la pausa, Andresito. ¿Sí o no? ¿Usted quiere o no quiere? No, usted no quiere. Usted me dice que le encanta el bloque pero parece que es mentira. ¿O no? Y no va a hablar ni nada. Después dice su esposa que no habla, ¿viste? Es verdad. Nos vamos a la pausa, amigos, y enseguida regresamos. Vamos a estar hablando de codependencia, No sea codependiente usted, Andresito, Usted tenga una relación sana con su esposa, no codependiente, igual que la que yo tengo con mi esposa. Eso dicen, y eso pretendemos, y es lo que anhelamos a esta altura de nuestra edad, y poder identificar esas cosas, porque lo que nos hace es mejor personas. Vamos a la pausa y enseguida venimos con Psicología Pueblerina. De la psicología humana y del antropomórfico mundo del sentimiento, bajamos al nivel de lo común. Psicología Pueblerina, junto con la terapeuta Lilian Carabadosa. Seguimos adelante, amigos, en momento de Psicología Pueblerina, y está con nosotros nuestra terapeuta Lilian Carabadosi, para muchos Lili. ¿Cómo andas, Lili? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Bueno, contenta, nuevo martes aquí, con la audiencia, que la verdad que es un placer cada martes, y yo sé que traemos un tema muy duro, muy difícil, pero bueno, muchas veces nos pasa de que tenemos que hablar de las cosas que a veces se nombran, pero quedan ahí. Pero antes de eso, yo quería contarles una cosa que tú tampoco sabes, tipo. A ver. Wow, ¿qué irá a contar Liliana ahora? Bueno, no, lo que sucedió fue que una señora que nos escucha, y porque pasamos los teléfonos también y todo eso, que hablamos de la vergüenza, hizo una acotación y a mí me pareció muy interesante, porque no lo hablamos, claro, no tenemos los tiempos a veces totales para poder seguir hablando del tema. Pero ella me dijo que quería quebrar una lanza por la vergüenza, que muchas veces ayuda, yo tengo anotado acá para no olvidarme, ayuda a que uno no trascienda ciertos límites, la vergüenza también. Por ejemplo, muchas veces uno le podría preguntar a una persona, bueno, ¿y por qué no salís desnudo a la calle? Se hace tanto calor. Y la persona dice, ay, no, me da vergüenza. O no, tal otra cosa, no, eso no lo puedo hacer. Entonces, la vergüenza también tiene que ver con estos límites que nos ponemos. Me pareció muy interesante, no lo habíamos llegado a hablar. Así que, bueno, también insto al hablar de esto aquí, de que ustedes pueden llamarme a mí, pueden llamar a la radio, pueden agregar cosas
pueden pedir que se hable de eso, como esta señora que me escribe, para que ustedes puedan tener lo que a ustedes les parece que podría haber faltado o lo que sea. O se repite el tema, que Pipo muchas veces lo ha dicho, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias por escuchar, gracias por poner las cosas también un poco en orden. Y vamos a hablar de esto que es codependencia. Es muy duro el tema. La persona codependiente pierde el control de la vida de ellos. Pierde el control de su vida y la invierte toda la vida de ellas o de ellos, toda su energía, todo lo que siente, todo a esta otra persona, que en general son los adictos, pero hoy Pipo habló también de padres o de madres que son codependientes y terminan destrozándose ellos y destrozando a sus hijos. No solamente son madres y padres, también pueden ser abuelos, pues también pueden ser hermanos. En general son más las madres las que hacen este tema de la codependencia, destrozándose ellas mismas. ¿Con qué? Con la finalidad de poder salvar al adicto. No se salva así. De ninguna manera se salva así. El salvador necesita, esa persona que es codependiente, que se cree un salvador, necesita ser salvado, porque si no, termina destrozado totalmente. Pierde montones de cosas, esposos, los otros hijos, de todo. Entonces, el codependiente es una persona que tiene un sentimiento de culpa, de vergüenza, con ese hijo que es adicto o que tiene otros tipos de problemas, como por ejemplo el robar y todo eso. Piensan que son culpas de ellos, y en realidad lo que les pasa a los codependientes es que no saben poner límites. No se ponen límites. Esto hay que verlo desde el principio. Si el adicto o cualquier otra necesidad adicto, digo a todo nivel, ¿no? No solamente con las adicciones comunes que vemos, sino también pueden ser al juego, también pueden ser adicciones a tomar, ¿no? A poner todo lo que tenga que ver con estas cosas que destrozan a las personas. Esas personas son muy especiales, ya conocen cómo es o su mamá o su papá o su abuela, y empiezan a robar, empiezan a sacar, empiezan a buscar cosas que necesitan, y yo te quiero tanto, y no sé qué, y la madre, el otro pobrecito o pobrecita, y le damos plata. ¿Qué va a hacer con la plata? Se va a ir a drogar. Eso nosotros no lo vemos. Empezamos a destrozar la familia, terminan realmente matrimonios deshechos, porque no hay forma de que la persona codependiente lo entienda. Así que estamos hablando de una persona que está enferma, no le hace bien al hijo, a la hija, o al esposo también puede ser, no le hace un bien, le hace un mal espantoso. Le da dinero, ellos los manipulan de una forma muy tremenda. Mirá, mamá o papá o lo que sea, conseguí un trabajo, qué bárbaro, bueno, preciso tanta plata para poderme comprar mejor ropa, para ir a trabajar y todo, y en el trabajo dura una semana o menos. Y otra vez para atrás, y otra vez, en una y otra situación que va pasando. Cuando se le hablan, las personas codependientes dice que no, que pobrecito, que pone lo que puede, pero que no, que hay que ayudarlo. Sí hay que ayudarlo, pero también hay que ayudar al codependiente, y también tiene que entender que a veces hay que cerrar las puertas. A mí me han dicho, pero pobrecito, está frío, hace un frío horrible, ¿cómo yo lo voy a dejar en la calle? Va a estar en la calle igual, porque cuando pide el dinero o lo que sea, él va a estar en la calle drogándose, tirado en un lugar, haciendo cualquier cosa. Entonces, yo tengo que cerrar las puertas. ¿Es duro? Sí, es durísimo, pero tengo que cerrar las puertas.
porque no le hago bien, le estoy haciendo mal. Les cuesta muchísimo a las familias entender esto. Cuando se ponen estos chicos o chicas, las mujeres es más difícil, las adictas mujeres, como las mujeres tenemos un tema con las hormonas, es mucho más difícil salir adelante que los varones. Pero igual tienen codependencia, estas chicas, mujeres o más mayores que se drogan. Igual tienen gente que es codependiente y que los ayuda a seguirse drogando. Les dicen, por ejemplo, si los pusieran en un hogar que pueda aceptar, ¿no? Todavía cuando son muy jóvenes, los padres pueden dejarlos en estos lugares para ayudarlos, pero si ya son grandes, no, depende de ellos si quieren estar o no. Pero los ponen en esos lugares, siendo codependientes los padres, ¿no? O las esposas. Entonces no permiten que las personas que están en esos hogares tratando de cambiarlos, de cambiarles su mente, de darles prioridad a gente a lugares allí que tienen para poder, cuando salgan de ahí, tener algo con que defenderse, porque les enseñan un montón de cosas impresionantes, pero ellas escuchan, en vez de escuchar a las personas que están trabajando con ellos, escuchan a las chicas o a los chicos que al mes, pónganle, o mes y medio, ya están diferentes, ya está mejor, ya se puede ir. No, demoran por lo menos un año o más de un año para poder salir de ahí en condiciones, depende de la situación. Y eso los padres, las esposas que son codependientes no lo entienden. Ellos, pero está bárbaro, está mejor arreglado, está más gordito, sí, pero si lo sacas de allí, va a volver porque no está preparado y no lo entienden. Entonces, yo que he estado trabajando mucho con adicciones, les puedo asegurar que dan tanta lástima que los padres o las abuelas no lo entiendan, no entiendan lo que se les pide, no entiendan que no puede volver al mismo lugar donde hay bocas de venta, donde hay compañeros que los están llevando a la droga, donde van otra vez a caer, es lo mismo y cada vez que caen peor. Entonces, en todo esto de la codependencia, la familia, miren, yo conocí a una mamá que el hijo, bueno, era adicto, y sí, de repente conseguía un trabajito, pero era una semanita y todo, apenas empezaba a llegar drogado y todo, lo sacaban, ¿no? El esposo me llama, me dice, por favor, Lilian, que no puedo con ella, a ver si entiende. Y no entendía, le quería decir, y ella no, y el nene, no, pobrecito, y no, que va a pasar frío, y no, que va a terminar comiendo de un contenedor, mirando eso en vez de mirar que come droga, ¿no? Y se está matando, porque depende de lo que consuma. Y traté de hablar con ella muchísimo, no hubo manera. El esposo la dejó, seguía atendiendo dentro de lo que podía las cosas, y un día esta señora, porque ellos empiezan los codependientes a caer en un espacio horrible, ¿no? Uno ve a esa persona y está destruida como persona. Y esa persona hizo un problema cardíaco, terminó internada mal. El hijo fue a verlo y mi mamá, y yo te quiero, y que no sé cuánto, y ponete bien y todo. Entonces el padre le dijo, te vas de acá ya. Te vas del sanatorio ya, porque vas a venir a pedir plata, vas a venir está acá tu madre, te das cuenta que está acá. Bueno, no se da cuenta, porque el adicto es adicto, el adicto necesita ayuda, pero la madre que estaba en esa situación también necesitaba ayuda. Bueno, de ahí, del estado grave que tuvo, bueno, después resolvió que tenía que aprender a cómo tratarlo. Lloraba, le costaba horrible, pero bueno, por ejemplo, le piden al adicto, el adicto pide a los codependientes, sean cual sean, que necesitan
championes de marca, por supuesto, todos lindos, todos así, para un trabajo que ya le dieron y tiene que ir bien arreglado. Esos championes no duran ni una semana, porque los venden para comprar droga. ¿Ah? Entonces después son los cuentos, me robaron, me sacaron, los mismos adictos les roban cosas de la casa a ellos, a los abuelos. Yo he tenido muchos abuelos llorando porque el nieto o la nieta va y les roba lo poquito que tienen, cosas para revenderlas. Entonces, ¿estamos con un adicto? Sí, pero el problema más grave acá es el codependiente que no deja sanar al adicto. No lo deja sanar. Lo que decía Pipo al principio me gustó mucho porque habló de los padres con los hijos, que no estaba hablando de adicción, estaba hablando de una codependencia con hijos o hijas que hacen lo que quieren, ¿no? Y que no los pueden manejar y que pobrecito y que no sé cuánto. Bueno, ahí también estamos en un gran problema, pues esos hijos van creciendo y la manipulación es terrible. Entonces no es solo esto, pero es lo que más se ve, porque hay muchísimo tema con el tema de la adicción en las personas codependientes que son engañadas permanentemente por sus hijos y que terminan perdiendo todo lo que tienen alrededor. Si hay otros hijos, los otros hijos se apartan porque dicen no se puede hablar, terminan perdiendo los esposos. Yo quisiera que ustedes vieran en algún momento, si pueden, en algún lugar donde tengan adictos y que se den charlas para los padres y madres y esposas. ¿Ah? Yo hacía así un paneo entre las personas que estaban allí. Yo enseguida les digo cuáles son codependientes, porque quedan transparentes, las caras, parecen personas viejitas y no lo son. Enseguida vemos que esa persona es codependiente, es terrible, y al hijo no le importa porque es adicto o adicta. Entonces, estas personas están con angustia, con tristeza, ellas quieren poder seguir haciendo como cuando su hijo o su hija era chiquito y era no, ahora es un adicto. Entonces yo no puedo seguir en la misma sintonía porque destrozo todo lo poco que se pueda hacer con ellos. Les pierden, estas personas codependientes pierden el apetito, por eso digo que si se los mira, se los ve flacos, se los ve pálidos, se notan enseguida, sufren horrores. Y bueno, ¿y el hijo no ve eso? No, porque el hijo lo único que ve es la droga, es lo único que le importa. Y además empieza con unos llamados speech, que es la forma de hablar, de explicarles a los padres, a la madre, y que pobrecito, y que mira lo que me hacen, y no sé cuánto, que al final, de tanto decirlo, se lo creen los mismos adictos. Y entonces, las preguntas que se le hacen a los adictos es, sí, lo que pasa es que mi madre o mi padre me hacen esto, me hacen aquello, me hacen todo cabeza, que cuando se va a hurgar un poquito y hablar con esta gente, nos damos cuenta que nada que ver con lo que dijo el adicto, nada que ver. Mentiras, pero a rolete, una cosa que es increíble. Pero los codependientes no ven esas mentiras, piensan que los demás son todos malos y no quieren que él se sienta bien. Imagínense cuando pasa con los abuelos, pónganle que ya no estén los padres, yo conozco casos así, y han vivido con los abuelos, los roban. Yo he visto abuelas viejitas llorando porque tenían, no sé, póngale que una caldera preciosa que le habían regalado, se la robaron. Y después el chico decía que no, que habían entrado ladrones, y ella se lo terminaba creyendo. Es tan triste la situación con la codependencia que cuando se empieza a trabajar con un adicto, hay que enseguida empezar a trabajar con la familia, porque si no, el adicto no sale. No sale porque se va a escapar, porque no va a haber manera de que la madre entienda, o si es la madre, ¿no? Porque puede ser la esposa o la abuela, que entienda que él de ahí no puede salir. No, pero es el cumpleaños
de la sobrinita y la sobrinita lo quiere tanto, no puede salir porque va a sentir olores, porque va a estar cerca de venta, de bocas de venta de todo lo que haya, y no va a volver al lugar, y no puede salir de ese espacio donde se lo tiene custodiado, trabajado, con un montón de cosas, paulatinamente mejorando durante un año por lo menos. Entonces, esto que yo estoy hablando aquí es muy triste porque se habla muchísimo de los adictos, pero acá estamos hablando de la codependencia que destroza a las familias, la destroza, enferma a los padres, a las madres, matrimonios deshechos, cantidades, porque bueno, en general es la madre, y como no hay momentos que terminan discutiendo con el padre, que se dan más cuenta de repente de alguna cosa, y bueno, termina sola, termina con, le falta dinero, le roba, le esto, le otro, es espantoso. Entonces, estas personas, si están oyendo esto hoy, y se están sintiendo que ellos hacen eso, por favor, busquen ayuda, por favor, porque los que se van a enfermar son ustedes. El adicto ya está enfermo y no va a ir para atrás. Y no, de repente, sí, pero hay días, de repente pasa una semana que no consume, pero sigue siendo adicto. Y mientras tanto, hace todo una red para que la madre y todo esté todo contento, todo, y de repente, pues, desapareció y pasa una semana o un mes que no se sabe de ello, y se hacen denuncias y se hacen cosas, y simplemente se fue por ahí a drogarse. Entonces, si yo no puedo entender todo eso, me estoy enfermando muchísimo. Entonces, no es solo el adicto, hay que mirar a quién tiene al lado. La codependencia es algo terrible. Hay muchos que se están dando cuenta. Hay muchos lugares donde van los adictos que se les habla a las mamás, a las abuelas. Cuesta muchísimo que entiendan que están ellos enfermos. Las mamás, las abuelas, o los papás, o las esposas. Yo he tenido casos con esposas, me dicen, pero él hay días que no consume, pero es adicto. Sí, en la semana de repente pasa 2, 3 veces, pero de repente el domingo y el sábado no consume, pero es adicto. No, porque el día que no consume está bárbaro. Es tan difícil que el codependiente pueda entender la situación, se cree el salvador, el que necesita, la otra persona necesita ser salvado por ellos. Tienen que seguirle la voluntad a ese hijo, a esa hija, porque no pueden estar sin ellos, porque se van a terminar enfermando de frío, de comer porquerías en los contenedores. Y todo lo que les dicen los terminan destrozando a la familia y pasan a ser esclavos del adicto. Miren lo que les digo, pero esclavos, empiezan a ver, uno ve los codependientes al adicto, todo bien arreglado, con buenos championes, con esto, con lo otro, que sí. Si no tienen, lo venden, ¿no? Para poder conseguir droga. Pero vemos a los familiares que son codependientes o a la esposa cada vez más mal vestidos, están destrozados, los zapatos lo tienen porque todos se lo dan a él, todos se los dan, le dan el dinero, les dan las cosas, empiezan a ponerse esas caras muy tremendas, dejan de vivir su vida para vivir o pensar que logren vivir al adicto, que el adicto vaya a dejar todo. No lo van a lograr, no lo van a lograr. Estoy hablando de algo sumamente complejo, donde, bueno, estamos sintiendo que tienen culpa de que el hijo esté así. Ellos empiezan a pensar, bueno, yo tengo culpa de que mi hijo esté así, y no es así. Me pasan tales y tales cosas porque
a él le pasan porque yo de chiquito trabajaba mucho y no lo cuidaba. Y todas cosas que en realidad no tienen nada que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Dejen de vivir, por favor, la vida de los otros para poder vivir la de ustedes. Por favor, vean que tienen un problema y que lo tienen que resolver. Y no por su hijo, por ustedes, hijo o hija, ¿no? Es por ustedes, no por él. No resuelven de esa manera. Hagan caso a los lugares donde están los chicos, en algún lugar donde los tengan para poderlos sacar de la adicción. Hagan caso, por favor. No les cuenten que vieron a fulanito, que vieron a menganito cuando un día de visitas, ¿no? Porque los hacen acordar de esa gente que es la que está con él cuando se droga. No le hablen. Che, fulano, ¿cómo están? Ay, no sé, no lo vi, no sé nada de eso. Y no sé nada de lo otro, y no estoy hablando con una persona que esté bien. Por favor, yo no sé cómo encarar más esto, porque hay que trabajar con el coadicto y es muy difícil, muy difícil. Pierden toda la familia el coadicto. El adicto ni le importa, pero el coadicto, y sobre todo una mamá que tiene otros hijos o tiene nietos, también en eso, se empieza a quedar sola, empiezan a no visitarlo, a no estar, no llevarle los nietos, no esto, no lo otro, se queda totalmente sola. Eso me lo han dicho muchas mamás coadictas llorando de que se han quedado solas. La familia no está con ellas porque se han cansado de hablarles una, otra y otra vez. Yo sé que toda la familia necesita ayuda, ¿eh? Pero realmente la codependencia es algo enfermizo que termina destrozando a la persona codependiente. Imagínense que esto le pasara a una abuela que ya tiene muchos años, una abuelita, la terminamos matando, porque van a no tener, una abuela me decía, Lilian, no le importa si yo como o no como, si tengo para comer o no, él me saca todas las cosas. Y sigue dando explicando el por qué le faltan todas las cosas y no tiene para comprar, y cuando va a cobrar la jubilación, el adicto o la adicta van con ellos. Yo lo veo eso, yo lo veo. Van con ellos y les hablan al oído, y les hablan al oído cuando están para cobrar, y cuando salen, la abuela les da todo. Entonces, ¿podemos pensar de que eso es normal? No. Entonces, ¿a quién hay que ayudar? Primero, al codependiente, porque si no, se va a terminar muriendo. Yo sé que es un tema dificilísimo, yo sé que muchos lo conocen, otros no, pero yo lo que les pido, por favor, es que si conocen a alguien así, traten de que busque ayuda. Traten de que busque ayuda. Realmente es algo muy doloroso, que esa persona se va destrozando. Destroza toda su familia, sus nietos, su matrimonio, su todo. Todo. Y si uno ve una foto de esa persona unos cuantos años atrás donde no estaba la adicción, no puede creer que sea la misma persona. O no puede creer que esa persona tenga una edad bastante joven, porque parece una viejita. Entonces, ayuden, hablen con estas personas que son codependientes, busquen ayuda. No podemos sino sacar adelante al adulto. Si esta persona no para, no cierra la puerta, no le dice no, y la puerta acá se cierra a tal hora, si venís, golpeá, pataleá, todo lo que sea, no vas a entrar. Si no logramos eso, el adicto no sale tampoco. Pero lo peor es que el codependiente o la codependiente termina muy, pero muy enfermo y destroza
el resto de la familia, que está muy enojada con esa persona, porque parecería que ellos dicen que bueno, que lo que pasa es que él está enfermo y los demás no entienden que ella lo tiene o él la tienen que ayudar. Entonces ella no ayuda a los demás porque los demás también, él está enfermo. Sí, pero no es así. Esto no puede funcionar de esta manera. Yo espero que esto que estamos hablando tan complicado lo puedan pasar a otras personas, puedan hablarle a estas personas, ayudarlos a ir a algún médico, algún psicólogo, algún psiquiatra, para que los saque de eso tan horrible, ¿sí? Para que puedan sí o sí salir de esto. No solo ellos, sino toda la familia que está sufriendo por verlos así y no pueden hacer nada porque no los dejan. Espero que... Yo sé que alguno debe conocer a alguien así. Sé que sí. Yo veo muchísimo en los lugares donde... Yo más que con los adictos, aunque también trato con los adictos, pero más que con ellos estoy con los padres y las esposas y... que lo ven un poquito mejor y ya está, ya quieren que se vayan porque bueno, no es así, esto lleva tiempo y hay que tratar de que puedan entender qué cosas se puede hablar con los adictos y qué cosas no, ¿tá? Porque ahí, por ejemplo, en muchos lugares no se les deja el celular, les permiten los celulares y un día de llamar una madre, una cosa se los permiten, pero en general ellos no los tienen, sería lo mejor en todos los espacios, ¿no? Que no los tuvieran, porque entonces empiezan a comunicar con los otros que están afuera y entonces entran en un ataque de quererse ir. Entonces no le podemos dar el celular para que hable con el amiguito no es un amiguito, es otro adicto. Claro. Entonces, por favor, entendamos, queda como la mente de los coadictos queda como tapado, como que no pueden resolver, como que no pueden pensar, como que no pueden ver y terminan enfermos, muy enfermos. Yo no sé, Pipo, si tenés otra cosa para decir, es algo muy duro lo que hablamos. La verdad que es impresionante porque el pensamiento del adicto, pero también cómo afecta a su alrededor, que no es una cuestión, no es como pasa con es como también pasa con todas las adicciones. El que es alcohólico te dice, yo me jodo solo a mí. Y la verdad que una de las claves justamente es como que hay que reprogramar el cerebro, porque la droga literalmente te lo... Y con esto hablamos quizás con drogas visibles, pero también está... Y algunas drogas también aceptables, como justamente el alcohol, pero también está la adicción a los celulares, la adicción a la pornografía. Literalmente está hackeado. Y lo difícil, y no es que bueno, estoy un mes sin drogarme y ya basta, o un mes sin ver pornografía y ya basta. No, es una búsqueda constante de tu identidad primero, para empezar a programar cómo, porque literalmente es como un troyano, un virus troyano. Aquellos que miran, que sepan lo que es el lenguaje informático me van a entender, que es algo que entró como la historia también de Caballo de Troya, ¿no? Uno entra y entró quizás como algo bueno o como una invitación o simplemente una presión de grupo. Y eso después, una vez que entró a tu cerebro y tomó contacto, no pudiste manejarlo y ya dejó de ser algo recreativo a esclavizarte. Y en esto yo, Pipo, te corto en esto el sentido porque dijiste una cosa muy importante, ¿no? El tema grave de esto es que el cerebro, nombraste el cerebro le quedan marcas. Yo tengo unas imágenes aquí que yo las llevo a los lugares donde doy charlas, los padres no pueden creer, pero te quedan, o sea, saliste, por ejemplo, estuviste un año y pico y saliste y no estás drogándote,
pero quedan marcas en el Sí, cerebro. al Yo igual, tengo la imagen. es lo mismo que pasa con el pulmón de un fumador y de no un y de uno de que fuma y el que no fuma, uno de los que también están Sí. las marcas del cerebro del que fue adicto a la pornografía y el que no, o sea, Sí. le pasa factura Esa a todo, gente- y lo mismo le pasa a la sangre con el tema del alcohol. No es joda, no es algo No que sabes yo qué. entro y salgo cuando a mí se me antoja. No, literalmente. No, mira, cuando yo llevo esta imagen y les muestro a los padres cómo queda el cerebro marcado, me dicen, una vez una de las que estaba allí, que no era mamá, que era una esposa, me dice, entonces me va a decir que nunca más se cura. Y le digo, no, lo que yo te voy a decir es que nunca más puede probar, porque si prueba, el alcohol, por ejemplo, es alcohólico de por vida. No puede nunca más en su vida, pero nada, a algún lado toma agua, pero no puede probar el alcohol porque inmediatamente esas marcas que quedan en el cerebro hacen ¡fuf! Y volvemos todo para atrás. Lo mismo en cualquier otra adicción. Bueno, Esto a parece increíble. mí me pasó, yo empecé a tomar de chico, de los 12, 13 años. Conocí al señor, obviamente estamos hablando, estuve como 6 años con consumo problemático de alcohol, mi familia no sabía ni nada. Problemático en el sentido de que no, cada vez que había alguna fiesta o algo, no es que tomaba una copita y listo, no, siempre fin de año, 24, era las 12, celebrábamos, mamá, gracias, feliz Navidad, y nos íbamos. Y después cuando había algún cumpleaños, y siempre había problemas y siempre hubo consumo en exceso. El asunto es que obviamente conozco al Señor, Jesús cambió mi vida, no tuve la necesidad de volver a tomar, ni siquiera socialmente. Estuve, obviamente, por lo menos 2 o 3 años sin una gota de alcohol. Obviamente eso repercutió, me quedé limpio, por decir una manera. Y en un cumpleaños X, dije, bueno, creo que con la voluntad de poder tomarme un vaso de cerveza sin problemas. Y tomé, y resulta ser que, bueno, no me di cuenta, estábamos jugando a un juego de cartas, entonces yo veía que el vaso siempre seguía alto, era porque me estaban jugando una broma, entonces yo tomé quizás 1 litro de cerveza, que para después de estar 3 años sin tomar, bueno, el asunto que fue obviamente llegué a mi casa, me acosté a dormir, planché de una, eso ya era efecto obviamente del alcohol, pero al otro día me levanté con un brote acá, toda la frente brotada, porque obviamente era mucho alcohol para un cuerpo que ya estaba desintoxicado, o sea, esas marcas que vos decís, y bueno, imagínate uno que se da cuenta, ¿no? Imagínate uno que no se da cuenta, o sea, que quizás estás 3 años sin limpio y de repente, no, 1 litro ya no es para emborracharte, necesitas mucho más, porque hay con una la droga pasa lo mismo, claro. No solo con el alcohol, la droga pasa igual. Por eso pasa, estas personas que están mucho tiempo drogándose, conocen muchas veces conocen al Señor, son libres, están años y de repente en un problema traumático los hace volver a la droga y mueren de sobredosis, porque han perdido esa noción, porque y su cerebro ya quedaron esas marcas. Es increíble. Y no saben tomar el freno porque bueno, ese hecho traumático quizás lo superó y obviamente me ha pasado de amigos que han conocido al Señor o que han tenido un conocimiento de Dios y están años sin drogarse y de repente falleció su mamá de forma repentina o algo y no han podido soportarlo y se han dado vuelta. De los famosos que se dicen que se han dado vuelta porque claro, estuvieron mucho tiempo como reprimiendo, ¿viste? Por una manera, y esas marcas quedaron que hicieron no poder frenar a tiempo y... Sí, porque además piensan,
Bueno, un poquito, ¿qué me va a hacer? Sí, Claro. un poquito no te va a hacer si no sos adicto, pero si has sido adicto en Sí. algún momento, un poquitito que va a hacer, esas marcas van a hacer ¡puf! En el cerebro y ya te dan ganas otra vez de tomar más y ya ganas de consumir más. Entonces, yo no puedo decir que la persona es adicta cuando ya pasa años y no está consumiendo, pero que las marcas le quedan. A mí me gusta mucho una definición que dice Gastón Pauls, que dice que uno es un adicto en recuperación toda la vida y que él día a día lo vence, y que él obviamente cuida su lugar, cuida con quién, vos hablaste del entorno, Sí. cuida con quién se junta, con quién queda solo, que eso lo hace cerrar puentes, por decirlo de una manera, ¿no? Y que bueno, que él tocó mucho fondo y que bueno, que Dios lo pueda. Ahora, imagínate las personas que lo ayudaron o que quisieron ser codependientes de él en su vida. Han terminado destrozadas esas personas. Las personas, los codependientes, terminan realmente enfermos, porque no pueden con eso y no lo pueden soportar, y entonces es una cosa que tienen que ser tratados por psicólogos, por psiquiatras, médicos, todos tienen que poner al codependiente porque se mata, se termina destrozando. Lili, para hablar de codependencia, ¿cómo hacemos para que nos ayudes a saber un poquito más? Porque necesitamos como padres no ser codependientes y enseñar a nuestros hijos también a no ser codependientes. Aquellos que somos padres también en este caso quizás nos enfocamos con el tema de las adicciones, pero también está la codependencia en la pareja, la codependencia de los hijos, que son que son también, que la sobreprotección es una forma, ¿no? Totalmente. de codependencia. Y bueno, si queremos saber un poquito más de esto, ¿cómo hacemos para contactarnos contigo? Bueno, tenemos mi teléfono que tú siempre pones por ahí, 095, a ver, pásamelo porque 099 500 795. No seas codependiente, Lili. Y bueno, y está el teléfono de la radio, 094-929-717, si tenés alguna duda o algo, o querés tener el teléfono. Quiero decir, como esto que fue de la vergüenza, que a mí me pareció buenísimo, quieren agregar, porque nosotros no tenemos... Igual, Lili, con eso, ¿no será que no es que no tenés vergüenza, sino es que tenés pudor? ¿No sería quizás la palabra acertada? También puede ser, pero está dentro de la vergüenza. Ah, bueno. Pero está dentro de la vergüenza. Sí. Bueno, Lili, muchísimas gracias como siempre. Esperemos sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, justamente de ¿cómo es? Ay, se me fue, de YouTube, tanto de Falta Uno como de Radio Sobe 91.5. Te mando un abrazo grande y te espero el próximo martes, como siempre, seguramente con temas interesantes. Un abrazo grande. Nos vamos a la pausa, Andresito. Examínate a ti mismo, olvídate de ti mismo, ayuda para los introspectivos extremos. Es lo que quiero compartir con ustedes. Esto es un artículo que encontré en coaliciónporelevangelio.org, que está muy pero muy bueno, y me gustaría hacerle un resumen para que ustedes puedan primero ahora escuchar un poquito, pero después si quieren ampliar un poquito del conocimiento, perfectamente pueden ir a leerlo. Este artículo es acerca de cómo hacernos un autoexamen saludable que conduzca al crecimiento espiritual en vez de la introspección mórbida. Este autoexamen saludable, aunque a veces es difícil, es necesario para el crecimiento espiritual y evitar el estancamiento. Este autoexamen debe ser planificado y enfocado en áreas específicas de responsabilidad y preocupaciones personales. La palabra de Dios es la mejor guía para este autoexamen, permitiéndonos vernos a nosotros mismos en relación
con Dios. El objetivo final de esta autocrítica o de este autoexamen no es ser autoconscientes, sino la conciencia de Cristo y el olvido de uno mismo para amar a Dios y al prójimo. Hay que reconocer que para muchos puede ser una práctica desagradable o incluso dolorosa, evocar recuerdos de introspección mórbidas pasadas. Sin embargo, el que escribe, el autor, argumenta que es una cura para la introspección enfermiza. No es simplemente evitar pensar en uno mismo. Igual les voy a contar que quizás a veces nos hemos encontrado con frases como hay que dedicarnos un tiempo a examinarnos a nosotros mismos, y quizás te sonreíste. Para algunos puede incluso ser un poco molesto o doloroso traer recuerdos que quizás hemos intentado con el tiempo evitar. Quizás muchos hemos tenido un pasado miserable, incluso pasamos incontrolables horas escarbando en nuestro interior, tratando desesperadamente de arrancar quizás esa raíz de algunos pecados ocultos. En este proceso descubrimos la oscura y la desesperanza y lo alejado que estábamos de Cristo y que lo que puede ser una vida subterránea sin Cristo, ¿no? Incluso uno a veces se puede recordar en cómo uno se sintió en ese tiempo, y quizás también como cristiano le podemos decir que esto sería como el castillo gigante de la desesperación. Y yo recuerdo un tiempo donde estaba con muchas preguntas existenciales. No había nada. Si bien creía a mi manera, no había una seguridad o un gozo, por decirlo de una manera, ¿no? Y me pasó estar desde los 10, 11 años ya preguntándome para qué venía a esta tierra, de dónde vine, hacia dónde voy y por qué. Y la introspección mórbida todavía quizás a veces te puede tentar hacerla hoy. Pero junto a ese sombrío pasado y este peligro presente, también hay algo inesperado, que es que la cura para la introspección enfermiza no es simplemente pensar menos en uno mismo, sino pensar mejor en uno mismo. Y sí, este autoexamen que le estamos diciendo puede convertirnos de estar en una celda de prisión melancólica e introspectiva para darnos cuenta que no tiene por qué ser así. Si se hace correctamente, este autoexamen puede convertirnos en un camino hacia la salud espiritual y un amigo que nos lleva hacia nuestro interior solo para llevarnos más allá del exterior, que nos muestra nuestro yo para que podamos ver más a Cristo. Y hay un salmo que dice: examíname, oh Dios. Y algunos se van a preguntar, ¿por qué tenemos que examinarnos a nosotros mismos si Dios nos transforma al contemplar a Cristo? Y esto lo vemos en 2 Corintios 3:18. ¿Por qué tendríamos que perder el tiempo contemplándonos a nosotros mismos? Cambiamos por la mirada hacia afuera, no hacia adentro, ¿sí? Somos como plantas que crecen por la lluvia de la adoración no enfocada en nosotros mismos, sino por el sol de la alabanza dirigida a Cristo. Pero aún las plantas bien regadas, que reciben abundante luz del sol, necesitan tener cuidado de los espinos. Del mismo modo, esto de hacer autoexamen no nos hace crecer por sí mismo, pero podría limpiar esa tierra para el crecimiento y evitar que nuestras plantas terminen asfixiadas. Y en las Escrituras, los santos saludables miran principalmente hacia afuera, pero no miran solo hacia afuera. Al igual que Timoteo, vigilan de cerca que no solo el Evangelio, sino también a sí mismo. 1 Timoteo 4:16. Le voy a leer. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolos asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que la escuchan. Al igual que David,
Les encanta considerar la gloria de Dios en el cielo en las Escrituras, pero también permiten que esa gloria ilumine su propio ser. Salmo 19, 11 y del 11 al 14. Como exhorta el lector de Hebreos, que dedican toda su atención a poner los ojos en Jesús, pero de vez en cuando también consideran el peso y los pecados que frenan su ritmo. Los sabios saben que el progreso espiritual de ayer no garantiza el progreso espiritual de hoy. Los Judas se convierten en traidores y los demás se convierten en amadores de un mundo pequeño, un paso a la vez, engañándose a sí mismo. Tal como atestiguan tanto la historia como la experiencia, es muy posible vivir una vida a medias como cristianos, dando frutos 10 veces menos de lo que podríamos dar si nos detuviéramos a arrancar estos espinos que bloquean nuestro camino. Una vida que no se examine no merece la pena ser vivida. ¿Saben quién lo dijo? Sócrates. Y nosotros añadimos con razón que un alma que no se examina no seguirá viviendo o rengueará en lugar de correr. Bueno, entonces, ¿cómo podemos autoexaminarnos sin quedar aprisionados por la introspección? ¿Cómo podemos sacar el agua del pozo sin caer en él, el pozo podrido, ¿no? Este examen saludable puede optar varias formas y podemos ayudar a nuestra alma al menos, y lo ayuda a que a esta alma un poco más. Al igual que en la oración, la lectura de la Biblia y otras disciplinas espirituales, las Escrituras nos dan principios, pero dejan mucho espacio para la aplicación personal. Así que vamos a considerar algunas pautas básicas para este autoexamen y cómo podemos hacerlas nuestras. Primero, hay que planificarnos. Puede ser que con frecuencia el autoexamen se pueda volver mórbido cuando pasa de ser una práctica espiritual para convertirse en una atmósfera espiritual, una vaga nube que condena, que te persigue, una paralizante sensación de autoconciencia. Las Escrituras nunca nos aconsejan hacer una mirada interior tan constante. La vida de un santo es una vida olvidada de sí misma, orientada hacia Dios y hacia los demás. Obviamente, amar a Dios y amar al prójimo son las dos cosas más prioritarias de nuestros días. Examinarnos a nosotros mismos es una práctica destinada a servir a esos amores más grandes. Por extraño que parezca, una forma de recuperar este examen saludable es darle un lugar bien definido y meditado en nuestra agenda. En lugar de examinarnos constantemente, planifiquemos examinarnos. Este plan va a incluir cuando sea. Muchos a lo largo de la historia de la Iglesia se han beneficiado de un breve momento de autoexamen cada noche, unos minutos en lo que podamos recordar las misericordias y confesar nuestros pecados cada día. Pero para crecer en la práctica de este autoexamen, especialmente para aquellos propensos a la introspección mórbida, yo sugeriría algo un poco más largo, pero menos frecuente, digamos una vez a la semana, quizás en el lugar del tiempo devocional. ¿Y por qué es tan importante como el cuándo? Es el qué. O sea, tan importante es el qué. ¿Dónde vas a centrar tu atención? Para la mayoría de nosotros, examinarnos a nosotros mismos es una tarea demasiado amplia. Pero examinar nuestra vida de oración, examinar nuestras amistades, examinar nuestra forma de criar a nuestros hijos, examinar nuestra relación con el dinero, con estas sí vamos a poder lidiar. Entonces, para mí es útil pensar en dos grandes categorías para este autoexamen. Primero, por llamados, me refiero a las áreas de responsabilidad en las que Dios nos ha dado. Discípulo de Jesús, esposo o esposa, madre o padre, miembro de la iglesia, amigo, vecino, empleado. Y por preocupaciones me refiero a aquellas áreas del alma que requieren una atención especial. Por ejemplo, si nos sentimos una punzada de envidia un martes por la tarde en el trabajo, vamos a confesar esa punzada, pero no tienes tiempo en ese momento, o tal vez quizás en ese día. Entonces hay que ponernos a pensar por qué sentimos de esa manera, ¿no? ¿Por qué fue que tuvimos esa envidia o esos celos? Y lo otro es, bueno, en el tema de tu llamado, quizás una vez a la semana
Che, ¿estoy siendo un buen discípulo de Jesús? ¿Estoy siendo un mejor vecino? ¿Estoy siendo un mejor amigo? ¿Estoy con mi vida de oración? ¿Soy un buen padre? Creo que a eso me refiero con hacerte ese autoexamen. Lo otro es dejar que la palabra de Dios nos guíe. Así, por ejemplo, un viernes a la mañana o cuando sea, si tenés un tiempo reservado para este autoexamen, ¿cómo podría verse ese tiempo? Podemos tomar algunas pistas de la oración de David en el Salmo 139. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. David sabe que solo el que escudriña los corazones puede revelar lo que hay en ellos. Solo Dios puede hacer que nos conozcamos a nosotros mismos. Por eso, en lugar de sumergirnos en nuestra propia alma sin ayuda, hay que pedirle a Dios que escudriñe. Notemos que David no solamente le pide a Dios que lo escudriñe, sino también que también se pone en la presencia de Dios para escudriñar su corazón. La mayor parte del Salmo 139 recorre las profundidades de Dios, no solamente la del interior. David se maravilla ante los pensamientos omniscientes de Dios, los ojos que todo lo ven, la presencia que todo lo abarca, la justicia que todo lo consume. Y entonces, en ese contexto de esta profunda orientación hacia Dios, David dice: escudriñame. Y el resto del Salmo 39 y de las Escrituras le da un autoexamen a un enfoque decididamente asimétrico. Solo nos vemos correctamente en relación con Dios, ¿sí? En la práctica, mientras nos autoexaminamos, hay que dejar que también la adoración desempeñe un papel tan importante como la confesión también. Y a lo largo del camino hay que tratar a la palabra de Dios como una guía. Así, esa palabra dada para nuestra reprensión y corrección, la única palabra que puede discernir el corazón. Con este fin elegimos también un pasaje relevante con un enfoque actual, y hay que usarlo en este camino. Si queremos examinar nuestro papel como esposo, hay que mirar quizás el espejo de Efesios 5:22, y así sucesivamente, buscar ese versículo en lo que queremos con la crianza de nuestros hijos, y así sucesivamente. Después dice: inquiere a tu alma y confiese tus pecados. Para agudizar nuestro autoexamen, podríamos volver a fijarnos en la oración de David. Cuando le pide a Dios que lo examine, no le pide que le revele todo lo que hay en él, pero sí le pide que le muestre si hay en mí camino malo. Cualquier pecado desconocido o medio conocido, cualquier incredulidad cada vez más profunda, cualquier patrón en el desarrollo que pudiera impedir seguir el camino eterno. De este mismo modo, no necesitamos tratar el autoexamen como una tarea exhaustiva. No podemos saberlo todo de nosotros mismos, pero sí ser muy conscientes de que llegamos a ser de nosotros mismos, que Dios pueda guiarnos y nos pueda guiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras meditamos sobre un pasaje, nos puede resultar útil hacernos esta pregunta. A ver, ¿estoy viviendo la luz de esto? ¿Qué diferencia lo que voy a hacer, qué diferencia hace si para tu gloria o no? Si creyera y me aferrara a esto, ¿qué va a cambiar? Y cómo afecta esto a mí y a las relaciones. Estas son las preguntas que pueden revelar quizás algún pecado o algo, hábitos que tenemos que abandonar. Y bueno, da para mucho más el artículo, por eso es que los voy a invitar, los voy a dejar en el link para que lo terminen de leer en la cajita de comentarios. Ahora nosotros nos vamos a ir a la pausa. Queridos amigos, nos vamos a despedir de este bloque en vivo, y se viene la tanda, el contenido de Evita y la canción del día. Quédense porque todavía queda mucho más programación. Luego de nosotros se viene Estación de Fe. Nosotros en vivo nos reencontramos justamente mañana a las 14 horas. Chau, chau. Enseguida regresamos con Falta 1.